Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede dar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, hoy es miércoles 11 de marzo del año 2020. Bueno, nunca como hoy he recomendado a un aliado de Agárrate como lo voy a hacer con Farm Aid Pharmacy, con esto de que el día de hoy se ha declarado el coronavirus como pandemia mundial, pues el mejor aliado es Farm Aid Pharmacy. Visita su página web o visítalos en su sede física. Ellos están ubicados en Pembroke Pines. Farm Aid Pharmacy está afiliado a todas tus tarjetas, todos los seguros, así que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir más económico y cuentan con todas estas cosas maravillosas que se están necesitando en este momento para mantener la higiene y evitar contagiarse con el coronavirus. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bueno, el día 11 de marzo del 2020 se conocerá como el día en que el coronavirus fue declarado pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se da cuando un virus se extiende por varios países o continentes y afecta a un gran número de personas. Se refiere a enfermedades infecciosas, aunque a veces se hace referencia a enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, el tabaquismo es considerado una pandemia porque lo sufren muchas personas, aunque no se contagia. Hay algunas condiciones que se deben dar para que la Organización Mundial de la Salud declare una pandemia, y es que aparezca un virus nuevo que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad y que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz para el virus, ¿no? Bueno, Patricia Betancourt está conectada con nosotros vía Skype desde Europa. Italia, que está en Europa, obviamente, es el segundo país con más personas contagiadas con el coronavirus. Y pues Patricia está en Europa, está muy cerca de donde está la situación más complicada. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Pati. Hace días que no hablamos. ¿Cómo estás tú? Bueno, y ahora hay que desplazar el tema político en Europa por esto, que creo que va a desplazar todas las noticias y todo lo que ocurra. Aquí aprovechará cuánto corrupto hay para seguir robando y todo, porque no se va a saber nada de lo que van a estar haciendo. Bueno, Patricia, cuéntame cómo está la cosa allá. Bueno, te confieso que yo estoy bastante preocupada porque esta pandemia del coronavirus o del COVID-19, como se llama ahora, tiene el foco principal de expansión aquí en Europa. Así que realmente esto me parece como una película de ciencia ficción de Hollywood. Y además también reflexiona uno sobre una cosa en la que uno nunca piensa, y es que muchas veces los planes que uno puede hacer en la vida se desbaratan de un momento a otro. En este momento aquí en Europa, nada se puede prever. Tú no puedes planificar nada, porque todo depende de lo que suceda con esto y la fotografía está cambiando constantemente. Sí, y las proyecciones económicas y todo se caen, porque son basadas pues, en el producto diario, y yo estimo que quizás si esto se sigue agravando en algunos días, podamos estar todos incluso recluidos cada uno en su casa, o sea, que nos impidan salir para evitar la propagación del virus, ¿no? Por cierto que hoy a las 9 de la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a hablar sobre el tema, ¿no? Porque además estamos en año electoral y una crisis económica ocasionada por esta pandemia
podría acabar con digamos que la proyección que hay de que Donald Trump sea reelecto presidente en Estados Unidos, ¿no? Cuéntame la situación sobre todo en Italia, Patricia. Bueno, esto está ocasionando aquí cambios a todo nivel, a nivel económico, social, y antes de pasar a Italia hablemos brevemente de lo que está pasando en Europa, en las instituciones, en la Unión Europea como tal. Y bueno, un ejemplo simple de esto de los cambios que te estoy diciendo es que, por ejemplo, los besos para los europeos. Ellos creen que nosotros somos muy besucones porque sabes que hay estereotipos, ¿no? Pero en realidad ellos son muy besucones, nosotros casi no somos. Para ellos saludar de beso es muy importante. En Francia se dan 4 besos. Y ahora las reglas son que tienes que estar mínimo a 1 metro de distancia de tu interlocutor. Y eso, por ejemplo, en un reportaje que hicieron aquí en Bélgica, lo que más mencionaban los entrevistados a la gente era que para ellos era muy difícil no llegar al trabajo y besar, hombres o mujeres, todos. Se dan un beso cada mañana que llegan, tú llegas y tienes que darle besos, sobre todo en la Bélgica francófona, a cada uno de tus compañeros. Entonces, el nivel de surrealismo esto es increíble. Bueno, las instituciones europeas, el Parlamento está cerrado para los visitantes ya, los plenos de Estrasburgo están cancelados hasta nueva orden. De hecho, esta semana había pleno en Estrasburgo y se hizo aquí solamente 2 días, una especie de mini pleno aquí en Bruselas. David Sassoli, que es el presidente del Parlamento Europeo, está en su casa en cuarentena porque estuvo de visita en Roma. Así que el Parlamento va a cerrar sus puertas desde la próxima semana. Nadie va a trabajar, creo que por 15 días o hasta nueva orden. La gente va a hacer teletrabajo desde sus casas. Y el Consejo de la Unión Europea, que se tenía que reunir esta semana aquí, se reunió por Skype para evitar los contagios entre los presidentes, porque era una cumbre. Y se tomaron medidas. Se hizo una evaluación de esta crisis. El presidente, que por cierto es un belga, Charles Michel, el presidente del Consejo, estuvo sentado al lado de Josep Borrell en una oficina aquí en Bruselas. Inicialmente dedicó unas palabras a Italia porque es verdad que es el país que más... ¿Borrell no se contagió? Mala hierba. Una buena noticia, por favor, da por ahí, Patricia. La buena noticia que te tengo es que en Codoño, que fue la ciudad donde nació el virus, hoy no hubo ningún infectado más. Amanecimos con 0 infectados. De manera que las medidas estas de mantener a la gente aislada y guardada en sus casas funcionan. Claro, funciona porque además creo que tiene 15 días, es el ciclo del virus para aparecer, ¿no? Entonces, por eso se dice, se manda a la gente 15 días, si no apareció es porque no lo tiene, pues. Exactamente. Bueno, el resultado de la reunión de la Unión Europea fue que la Comisión va a dedicar 25.000 millones de euros a la gestión de la crisis que está provocando la epidemia ya. Y este dinero lo van a utilizar sobre todo en proyectos relacionados con el sistema sanitario, pero también se fue la voz. En empleo. Eso es lo más importante. Tenemos problemas con el ¿Me internet. oyes? ¿Me oyes ahora? Ahora sí. ¿Sigo? Sí. Lo que se pretende es que Europa también pueda salir bien de esta debacle, porque es lo que probablemente se avecina. Y bueno, algunos países están pidiendo que haya una coordinación fiscal, pero bueno, eso no se ha logrado todavía. Aquí hay desabastecimiento en algunos mercados o supermercados de estos países. No se consiguen ciertas cosas ya, como vitamina C, como mascarillas, como gel antibacterial, no se están consiguiendo. Es más, aquí cualquier cosa que uno diga
que sirve para evitar el contagio, enseguida se acaba, se agota en las tiendas. Así que estamos a ese nivel. En Europa hay 22.000 casos aproximadamente. Italia es el caso más dramático, como ya sabemos. Hay unos 12.500 casos. Cuando uno dice que uno ha viajado a Italia, enseguida significa que uno puede estar contagiado. En países como España y como Colombia han prohibido los vuelos desde Italia. Y bueno, ya que estamos hablando del tema, Patricia, yo quisiera de verdad expresar mi solidaridad a todos los italianos, pero en especial a los 30.000 venezolanos que están en Italia. Son casi 30.000. Y además muchos, Italia, sí, son muchos. Y Italia es un país por el que yo siento un especial cariño, porque yo estudié allí en la universidad y de verdad que la gente lo está pasando muy mal. Además, Italia es la tercera economía de Europa. O sea que lo que pasa en Italia afecta a toda Europa. Los mercados se caen, la bolsa está por los suelos. El encierro llega a ser desesperante. Estaba conversando hoy con una amiga, Ángela, que creo que también te pasé el audio a ti, Patricia, que me decía que si sale la gente simplemente la detienen. Creo que tenemos un video, no sé si lo podemos ver. ¿Tenemos el video de Italia? Sí. Vamos a verlo. Tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Emergenza coronavirus. Il sindaco avverte tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti. Bueno, Patricia, la verdad es que parece como una película del fin del mundo, ¿no? Tengo entendido que solamente un miembro de la familia puede salir a hacer las compras. Eso me lo dijo Ángela, porque esto agarró de sorpresa a mucha gente y no están abastecidos. No todo el mundo tiene comida para pasar 15 días encerrados sin salir, ¿no? Y se requiere de un salvoconducto también para poder circular. Entonces, bueno, yo creo que la situación, más allá de lo que está pasando con el virus, también seguramente vendrá una ola de desespero de la gente, ¿no? Claro que sí. Hoy yo hablaba, tú sabes que yo trabajo con el mercado italiano y hablaba con uno de los clientes y me decía que había salido a tomarse un café y aquello fue una tragedia. Lo hicieron, les dijeron que entrara rápido, que eso no se podía hacer. O sea, hay una ola de pánico impresionante y bueno, es importante transmitir la solidaridad y es lo que se está haciendo desde las instituciones europeas. Y sobre todo yo quiero también agradecer, Patricia, a los italianos, a los amigos italianos venezolanos que nos han ayudado para recopilar toda la información para hacer el segmento, sí, que fue muchísima, me estaba volviendo loca, sobre todo a la gente del equipo de Insieme per il Venezuela, que además ellos como asociación escribieron una carta haciendo un llamado a la tranquilidad, porque la situación no es fácil para nadie, y yo pienso que son ese tipo de cosas que tienes que vivirlas para poder entenderlas. Sí, así es. Tú me decías que ahí, por cierto que tú me dijiste que en Bélgica creo que hay un caso y creo que es un venezolano, Patricia. Sí, de toda la gente con la que hablé, de todos los países, los únicos que me dijeron que había un caso fue aquí en Bélgica, un muchacho que está en cuarentena en la ciudad de Yper, y que, bueno, tiene fiebre hace varios días y lo mandaron a su casa. Y está en cuarentena, vamos a ver qué le pasa. Lamentablemente es así, esperemos que no sea nada o que si es que pueda curarse, porque también es cierto que la gente se cura de esto, ¿no? Sí, por otra parte... Los casos delicados son de personas que tienen alguna enfermedad y también las personas muy mayores, ¿no? Bueno, te cuento que esto es grave porque la franja que yo he visto de más mortalidad va entre los 50 y los 70 años. Hay muchos que tampoco es que sean muy mayores, sí, pero sí es verdad que lógicamente, ahora por eso en Italia también
los casos han sido tantos de fallecimientos, porque Italia es uno de los países más viejos del mundo, o sea, donde la gente es más mayor del mundo, creo que después de Japón o algo así. Por eso también han aumentado tanto los casos, ¿no? Y en España la cosa no va tampoco por buen camino, lamentablemente. Primero porque empezaron un poco tarde, de hecho los medios están criticando al gobierno y lamentándose porque esperaron a que pasaran las manifestaciones del 8 de marzo, del Día de la Mujer, para comenzar con las medidas de seguridad. Y la verdad es que por culpa de eso se han retrasado mucho. Ya está la experiencia de Italia, yo pienso que es inaceptable que esto no se tenga en cuenta, ¿no? Ya hay una expresidente del Congreso, Ana Pastor, del Partido Popular, una mujer muy reconocida, una política reconocida en España, que dio positivo en el test, ya. Por primera vez cierran el Museo del Prado, desde la Guerra Civil Española, que fue en 1936. Están cerrados los museos, están cerrados todos los sitios de aglomeraciones, los estadios. Es que yo creo que hasta las iglesias tendrán que cerrar, Patricia. Sí, bueno, me han dicho que sobre todo en las zonas como Madrid, como el País Vasco, en Álava, que fue el primer lugar donde se descubrieron casos, aunque es una población pequeña, no hay misas. En Madrid las están restringiendo o están dando unas instrucciones. Yo creo que deberían realmente cancelar las misas, pero bueno. También están cerrados todos los centros educativos en Madrid y en Álava, todos, desde las guarderías hasta las universidades. Y la situación es complicada, pero lo que siente la gente, sobre todo por ejemplo en Canarias, donde se han dado muchos casos, hoteles que se han cerrado por cuarentena con 1.000 personas adentro, la gente siente que realmente no se están tomando las medidas que deberían tomarse en España. Después tenemos a Francia, ¿perdona? Sí, no, sigue, Pati. Bueno, tenemos a Francia que me causó también, porque es muy curioso, ¿no? Las cosas que están pasando aquí. En Francia están muy preocupados por proteger a Macron. Entonces, tienen medidas impresionantes de protección con la gente que lo rodea, con observar cada uno de los objetos que toca, el bolígrafo, el teléfono. Y sin embargo, Macron dice que él no se va a aislar, y que él va a hacer sus reuniones como las había pensado. Pero me llamó la atención que las noticias hablaran mucho de cómo se está protegiendo al presidente. Y en Francia hay muchos casos. Francia tiene, yo creo que es el segundo después de Italia. Creo que tiene 2.300 casos, seguida muy de cerca por España. Entonces, en fin, y varios muertos. Hasta donde supe, habían 80 muertos ya en Francia. Tenemos Alemania también, donde también hay muchos venezolanos. Angela Daniel, Merkel hoy, cuídate. Hay que cuidar a Dani. Sí, Daniel se tiene que cuidar muchísimo, muchísimo. Espero que lo esté haciendo. Imagínate que Daniel se salvó del tubazo que le mandó a Henry Ramos y que imagínate que no se vaya a salvar del coronavirus. No, Daniel se tiene que salvar, yo estoy segura de que sí. Además que toda la gente sensata sabe que tiene que cuidarse. Hay mucha gente insensata y a quien pretende ser muy cuidadoso lo tratan de loco también. Pero yo no sé si hay unos videos. Te iba a decir eso, Patricia, que hay gente, el otro día vi en el mercado aquí una señora que llegó, pero prácticamente parecía un astronauta como estaba vestida y todo el mundo se le quedaba viendo como si estuviera loca. Y ella se molestó y le dijo a una señora al lado, claro, el día que tú te enfermes te vas a acordar de cómo me encontraste vestida hoy. Y la señora estaba como con un plástico encima, porque también hay un poco de paranoia. Bueno, es obvio, es lógico, ¿no? Hay unos más paranoicos que otros. Sí.
pero en realidad, bueno, ciertas medidas se tienen que tomar. Por ejemplo, aquí en las escuelas ya ha habido casos de jóvenes, porque también esa idea de que a los jóvenes no les da, hay que descartarla. Aquí en Bruselas han tenido que cerrar colegios de bachillerato porque se han dado casos de jóvenes. Mi hijo está en su casa, aquí, guardado. Pero es que quizás puede ser que no sea mortal en los jóvenes, pero ese joven que está contagiado puede contagiar a su vez a una persona mayor, una persona que sea vulnerable, que tenga un proceso de cáncer, etcétera, y es un foco de contagio. Exactamente, lo que hay que evitar aquí es que haya focos de contagios regados por todas partes. Por eso guardarse en la casa y hacer cuarentena es lo que ha dado buenos resultados. En Alemania te decía que, bueno, los alemanes pueden ser muy fríos y muy calculadores y muy racionales, pero la realidad es que, fíjate, últimamente, la semana pasada, se estaban robando el gel antibacterial en los hospitales y en los baños, los alemanes. Y aunque no se había dado el caso de un pronunciamiento oficial, hoy sí, Angela Merkel, después de la reunión del Consejo de Europa, sí habló de que se cree que entre el 60 y el 70% de la gente en Europa puede resultar contagiada. Por ahí hay unos videos que son simpáticos, entre comillas, en medio de esta desgracia, sí. que son dos presidentes que se equivocan. No sé si los tenemos para ponerlo. Sí, vamos a ponerlo. El de Holanda y la de Alemania. No tienen sonido, ¿no? Okay. No tienen sonido. Ah. No se dan la mano. Y después el de Holanda acababa de explicar que no se debían dar la mano. Y mira lo que hace. No sé si lo tenemos por ahí. Este es el mismo. Este es el mismo, pero hay otro. Este es el primer ministro holandés que está dando instrucciones para que la gente específicamente no se dé la mano. Y mira lo que pasa. Es que es difícil cuando es una costumbre. Mira, y lo toca y todo, o sea que hay un super contagio en caso de que alguno de los dos tenga el virus, ¿no? Dios quiera que no. Exactamente, y él le dice a la gente, no hagan esto que yo hice. Pero bueno, en esas estamos, intentando cambiar los hábitos más automáticos que tenemos, que es saludar de mano, saludar de beso, acercarnos cuando hablamos con alguien. Es un cambio en la vida de la gente claro. Y además inesperado, Patricia, y va a traer también, lógicamente, consecuencias. Sí, vamos a esperar a ver cuáles son las consecuencias económicas, sobre todo, ¿no? Con negocios cerrados, comercio que no está funcionando. Vamos a ver qué ocurre, Patricia. Bueno, estamos en contacto. Gracias, Pati. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.